Estimados estudiantes, quien les habla es la profesora Marlene Rojas. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de triángulos correspondiente a la semana 6. Introducción. Para evitar futuros accidentes, el señor Rojas decidió remodelar el patio de su casa, donde se encuentra ubicado la zona de parrillas y la zona destinada a los juegos de niños. Como parte de la remodelación, el señor Rojas decide colocar una malla alrededor de la zona destinada a los juegos de niños, dejando una puerta de ingreso de 2 metros de ancho. Se sabe que la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo equilátero de 10 metros de lado. Determine la cantidad de malla que necesitará el señor Rojas para cercar la zona destinada a los juegos de niños. Bien, antes de resolver este problema, es importante identificar los conceptos matemáticos que necesitaremos. En primer lugar, necesitamos conocer un triángulo equilátero. Y en segundo lugar, necesitamos conocer la cantidad de malla. Dicho de otra manera, necesitamos conocer el perímetro del triángulo. Pues bien, para responder a estas inquietudes, vamos a definir primero qué es un triángulo. Dados los puntos no colineales, se denomina triángulo a la disposición de los segmentos AB, BC y AC, según se muestra en la figura adjunta. Los elementos del triángulo denotado por ABC son vértices A, B y C, lados, segmento AB, segmento BC y segmento AC, ángulos internos, BAC, ABC y ACB, representados por alfa, beta y delta. Existencia de un triángulo. Un lado cualquiera de un triángulo mide menos que la suma de las medidas de los otros dos lados, pero más que la diferencia positiva de las medidas de los otros dos lados. Es decir, dado el triángulo de lados ABC, si A es menor que C y C es menor que B, se cumple que B menos C es menor que A y menor que B más C. C menos A es menor que B y menor que C más A. B menos A es menor que C y menor que B más A. Propiedades básicas de los triángulos. Primera propiedad. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, alfa más beta más phi es igual a 180 grados. Ejemplo 1. En un triángulo, las medidas de los ángulos internos son 3x más 10 grados sexagesimales, 7x menos 10 grados sexagesimales y 6x más 20 grados sexagesimales. Calcule la medida del menor ángulo interno. Solución. Dado el triángulo ABC, nos dan por dato que el ángulo B mide 3x más 10 grados sexagesimales, el ángulo A mide 7x menos 10 grados sexagesimales y el ángulo C mide 6x más 20 grados sexagesimales. Por la propiedad 1, tenemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, si los ángulos están en grados sexagesimales, 3x más 10 más 7x menos 10 más 6x más 20 es igual a 180. Entonces, despejamos, tenemos 16x más 20 es igual a 180, entonces x es igual a 10 grados sexagesimales. Luego, reemplazando el valor de x, grados sexagesimales, en cada uno de los ángulos interiores, obtenemos que el ángulo A es igual a 60 grados, el ángulo B es igual a 40 grados y el ángulo C es igual a 80 grados. Como nos piden la medida del menor ángulo interno,
en este caso es 40 grados, por lo tanto el menor ángulo interno del triángulo mide 40 grados sexagesimales. Propiedad 2. La suma de las medidas de los ángulos externos que se muestran en la figura es igual a 360. Es decir, delta más c más teta es igual a 360 grados sexagesimales. Ejemplo 2. Las medidas de los ángulos externos de un triángulo son proporcionales a 6, 4 y 8. Es decir, el ángulo A es 4K grados sexagesimales, el ángulo B es 6K grados sexagesimales y el ángulo C es 8K grados sexagesimales. Nos piden calcular la medida del mayor ángulo externo de dicho triángulo. Por la propiedad 2 tenemos que la suma de las medidas de los ángulos externos es 360 grados. Partiendo de que los ángulos están en grados sexagesimales, tenemos que 6K más 4K más 8K es igual a 360. Sumamos los valores de K es igual a 18K igual a 360. Entonces K es igual a 20 grados sexagesimales. Reemplazamos el valor de K en cada uno de los ángulos exteriores y tenemos que el ángulo exterior A es igual a 80 grados sexagesimales, el ángulo exterior B es igual a 120 grados sexagesimales y el ángulo exterior C es igual a 160 grados sexagesimales. Como nos piden la medida del mayor ángulo externo de dicho triángulo, entonces la medida del mayor ángulo exterior es igual a 160 grados sexagesimales. Propiedad 3. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Es decir, alfa más beta es igual a teta. Ejemplo 3. En un triángulo ABC, la medida del ángulo externo en C es 120 grados sexagesimales. Si la medida del ángulo interno en B es 47 grados sexagesimales, calcule la medida del ángulo BAC. Solución. De los datos tenemos que el ángulo C es igual a 120 grados sexagesimales. El ángulo interno B es igual a 47 grados sexagesimales. Nos piden determinar la medida del ángulo BAC. En este caso le llamaremos X grados sexagesimales. Por la propiedad número 3 tenemos que la suma de los ángulos internos no adyacentes es igual al ángulo exterior. Es decir, X más 47 grados es igual a 120 grados sexagesimales. Despejando, tenemos que X es igual a 120 menos 47, entonces X es igual a 73 grados sexagesimales. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC es 73 grados sexagesimales. Clasificación de los triángulos según sus lados. Isósceles. Un triángulo es isósceles si dos de sus lados son iguales, es decir, AB es igual a BC. A lados iguales, ángulos iguales. Triángulo equilátero. Un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales y en consecuencia sus tres ángulos interiores son iguales y miden 60 grados sexagesimales. Es decir, AB es igual a BC igual a AC. Triángulo escaleno. Un triángulo es escaleno si sus tres lados son diferentes y en consecuencia sus
ángulos internos también son diferentes, es decir, AB es diferente de BC y diferente de AC, y AB es diferente de AC. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo. Un triángulo es rectángulo si dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. Es decir, la media del ángulo ACB es igual a 90 grados. Y sus lados reciben el nombre de catetos. Y el lado mayor recibe el nombre de hipotenusa. Triángulo acutángulo. Un triángulo es acutángulo cuando la medida de los ángulos interiores son mayores a 0 y menores a 90 grados sexagesimales. Triángulo obtusángulo. Un triángulo es obtusángulo cuando la medida del ángulo interior es mayor a 90 grados sexagesimales y menor a 180 grados sexagesimales. Líneas notables en un triángulo. Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Dado el triángulo ABC, trazamos la altura BF relativa al lado AC. Dado el triángulo ABC, trazamos la altura externa BF relativa al lado AC. Y dado el triángulo ABC, el segmento AB es la altura relativa al lado AC. Ejemplo 4. Los encargados del alumbrado público han determinado que se debe colocar 3 postes en los puntos P, B y C. De modo que la medida del ángulo PBC es 60 grados sexagesimales. Si los postes ubicados en P y B distan entre sí 10 metros, calcule a qué distancia de BC se debe ubicar el poste. Observamos que PBC mide 60 grados por dato y PQ es una altura, entonces el ángulo BPQ es igual a 30 grados sexagesimales. Recordemos el triángulo notable de 30 y 60 grados sexagesimales. A 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3 y en consecuencia la hipotenusa es igual a 2K. En el triángulo PQB de ángulos 30 y 60 grados sexagesimales aplicamos la propiedad mencionada anteriormente. Por comparación, tenemos que la hipotenusa 2K es igual a 10. Entonces K es igual a 5. PQ es igual a Q raíz de 3. Entonces PQ es igual a 5 raíz de 3 unidades. Por lo tanto, la distancia que hay del punto P hacia la recta BC es igual a 5 raíz de 3 unidades. Mediana. La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. En nuestro caso, el segmento AD divide en 2 partes iguales al segmento BC. AD es la mediana relativa al lado BC. Bisectriz. La bisectriz es un segmento que divide uno de sus ángulos interiores en 2 partes iguales y se prolonga hasta llegar al lado opuesto a ese ángulo. Dado el triángulo ABC, trazamos la bisectriz BN que divide al ángulo ABC en 2 partes iguales. BN es la bisectriz correspondiente al ángulo ABC. Ejemplo 5.
Dado el triángulo ABC, se traza la bisectriz BN correspondiente al ángulo ABC. Si la medida del ángulo BCA es 50 grados sexagesimales y BAC es igual a 80 grados sexagesimales, calcule la medida del ángulo BNA. Bien, por propiedad 1 tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, 80 más 2 alfa más 50 es igual a 180. Entonces, al despejar alfa, obtenemos que es igual a 25 grados sexagesimales. Como nos piden calcular la medida del ángulo BNA, le vamos a llamar X. Por la propiedad 3 tenemos que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Es decir, alfa más 50 es igual a X. Reemplazamos alfa es igual a 25 más 50, obtenemos que X es igual a 75 grados sexagesimales. Por lo tanto, la medida del ángulo BNA es 75 grados sexagesimales. Perímetro. Es la medida del contorno de una figura plana. Sus unidades de medida son centímetros, metros, kilómetros, etc. En particular, dado un triángulo de lados A, B y C, el perímetro es igual a la suma de todos sus lados, es decir, a A más B más C. Ejemplo 6. Una inmobiliaria es propietaria de un terreno de forma triangular ABC. En el lado AC se ubica el punto P, tal que divide a este terreno en dos regiones triangulares, ABP y BPC. Si la medida del ángulo ABC vale 100 grados sexagesimales y la medida del ángulo BAC es igual a 30 grados sexagesimales, además la medida del ángulo CPB es igual a 65 grados sexagesimales, BC mide 150 metros y BP mide 100 metros. Calcule el perímetro del triángulo BPC. Bien. Llamemos θ al ángulo ACB. Del triángulo ABC calculamos la medida del ángulo ACB. Es decir, θ más 30 más 100 es igual a 180. Despejando tenemos que θ es igual a 50 grados sexagesimales. En el triángulo BCP, llamemos alfa igual al ángulo PBC. Entonces, alfa más 65 más 50 es igual a 180, de donde obtenemos que alfa es igual a 65 grados sexagesimales. El triángulo BPC observamos que se convirtió en un triángulo isósceles. Como a 65 se le opone 150, que mide el lado BC, al 65 del ángulo PBC se le opone también 150, que es la medida del ángulo PC. Es decir, PC es igual a BC y este es igual a 150 metros. Sabemos por dato que BP es igual a 100 metros. Como nos piden determinar el perímetro del triángulo BPC, sumamos todos sus lados. Es decir, 100 más 150 más 150. Y esto es igual a 400.
Por lo tanto, el perímetro del triángulo PBC es 400 metros. Para finalizar nuestro repaso, vamos a responder a la pregunta que se les dio al inicio, en la introducción. Bien, después de haber revisado el concepto de triángulo, equilátero y de perímetro, ahora estamos en condiciones de responder a esta interrogante. Para evitar futuros accidentes, el señor Rojas decidió remodelar el patio de su casa, donde se encuentra ubicado la zona de parrillas y la zona destinada a los juegos de niños. Como parte de la remodelación, el señor Rojas decide colocar una malla alrededor de la zona destinada a los juegos de niños, dejando una puerta de ingreso de 2 metros de ancho. Se sabe que la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo equilátero de 10 metros de lado. Determine la cantidad de malla que necesitará el señor Rojas para acercar la zona destinada a los juegos de niños. Bien, ahora ya conocemos qué es un triángulo equilátero. Entonces, como la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo equilátero, entonces todos sus lados son iguales. Como nos piden determinar el perímetro, por lo visto anteriormente, el perímetro es la suma de todos sus lados, obtenemos que el perímetro es igual a 10 metros más 10 metros más 10 metros. En consecuencia, el perímetro es 30 metros. Por otro lado, nos dice que tiene una puerta de ingreso de 2 metros de ancho. Por lo tanto, la cantidad de malla que se necesita es igual a 30 metros menos 2 metros. Es decir, la cantidad de malla es igual a 28 metros.